Actualmente son las 11:15 de la noche y la verdad es que hoy no he grabado nada. He decidido tomarme el domingo libre y creo que está muy bien tener días libres, pero por otra parte hay que cumplir, puesto que si yo tengo un objetivo de subir un blog diario, pues siempre que pueda, a no ser que sea una causa mayor, pues tengo que cumplir y tengo que subirlo, ya que alguien que empieza algo y no lo termina, pues es un perdedor. Y alguien que empieza algo y siempre lo termina, pues es un cerrador. Y eso es de lo que os quiero hablar hoy. Soy consciente de que en los tiempos que corren utilizar la palabra perdedor para describir a una persona no es lo más correcto, puesto que se está fomentando un vocabulario más positivo y más bonito, y patatín y patatán, pero para explicar lo que quiero decir creo que es el término más apropiado. Y además, que una persona que empieza un proyecto y no lo acaba, pues por lo menos en referencia a ese proyecto, es un perdedor. Una vez dicho esto, quiero que tengáis en cuenta que la perfección es enemiga de lo bueno. Esto quiere decir que nunca debes permitir que tu deseo por la perfección evite que termines algo que es bueno, porque terminar algo, incluso de forma imperfecta, es aprender de eso, y entonces puedes avanzar y acercarte a la perfección. Estos principios encajan muy bien con mi dedicación a YouTube, y es que cuando empecé a hacer vlogs siempre buscaba hacer buenos planos, tratando de acercarme a la perfección, y gracias a eso dejaba de hacer muchas otras cosas, porque siempre tenía la excusa de, bueno, esto no queda bien, esto no me gusta, esto, pues sí, empecé a grabar este vídeo esta mañana, pero veo que podría quedar de esta otra manera mejor, o el día está nublado, voy a esperar a que haga bueno, todas estas cosas, ¿no? Siempre eran excusas, siempre es, no queda bien, no queda bien, no queda bien. Y cuando tomé la decisión de subir un vídeo cada día, me vi forzado a abandonar esa idea de perfección, esa falsa idea de perfección, y en lugar de eso, forzarme a concentrarme en la productividad. Y eso, en conjunto con el tiempo, es lo que me ha hecho mucho mejor youtuber, pero también me lo puedo aplicar a otras muchas cosas en la vida. Permitidme que os presente a la regla 80-20, o también conocida como principio de Pareto. Esto es en honor a su creador, Vilfredo Pareto, y es utilizado por grandes personajes como Warren Buffett o Casey Neistat. El 80% del tiempo que yo dedico a hacer un blog equivale al 20% del trabajo. Esto viene siendo la parte de grabación, cuando yo me voy a la playa, me voy a la montaña, salgo a correr, a nadar, en bicicleta, cuando me pierdo por ahí, en cualquier lugar a contaros mis historias. Y el 20% restante de tiempo equivale al 80% de trabajo. Y esto es lo que viene siendo el tema de la edición. La música que yo le pongo, las partes que descarto, las partes que meto en el vídeo, cómo lo pongo. Al final es lo que viene siendo el resultado final, ¿no? Y si yo la parte de la edición la hago de una manera o de otra, pues puede alterar la historia. Este principio es aplicable a casi todo en la vida. Por ejemplo, en una maratón, el 80% del tiempo, que equivalen a unos 33-34 kilómetros, viene a ser el 20% del trabajo. Y el 20% del tiempo restante equivale al 80% del trabajo, o sea, los últimos 7 kilómetros es donde está realizando la mayor parte del trabajo, pero con bastante diferencia. El 20% de inversores en bolsa manejan el 80% del dinero. El 20% de los trabajadores producen el 80% de resultados. El 20% de clientes crean el 80% de ingresos. Este principio es empleado por grandes empresarios, puesto que el 20% de las consecuencias derivan del 80% de las causas. Pero también lo puedes aplicar a un millón de cosas, en el colegio, en la música, en la pintura, en la danza, en todo es aplicable esta norma. Con todo esto, os quiero decir que cuando abráis un ciclo, lo cerréis. Es así de simple. Yo tuve el error de cuando no acabé el Ironman de Barcelona, justificarme y decir, no, me quedé en la mitad, la mitad del Ironman de Barcelona, yo me quedé en el kilómetro 90 de la bici. La mitad del Ironman en tiempo equivale a un tercio del quesito amarillo, o sea, todavía me quedaba todo esto de trabajo por hacer.
Me quedaba la mayor parte del trabajo. Mucha gente se justifica cuando tú le preguntas, hostia, ¿tienes estos estudios? No, me queda el último trimestre. Joder, te queda gran parte del trabajo. Te queda lo difícil, te queda lo duro. No, cuando tú abras un ciclo, ciérralo. O intenta cerrar el mayor número de ciclos posible. Está claro que hay veces que por una causa mayor, pues no puedes cerrarlo, pues bueno, no pasa nada. Aprendes de esta derrota, digamos, aprendes de este fracaso y intenta cerrar el mayor número de ciclos posibles. Intenta ser un cerrador. Es posible que haya intentado hacer un vídeo tan serio que me haya pasado de rosca en el ciclo y quede algo gracioso, ¿no? Pero también es verdad que quien haya entendido el concepto y lo sepa aplicar en su vida, le va a ir muy bien. Tanto a nivel laboral, como a nivel de estudios, como a nivel de deporte, como a nivel de lo que queráis. Esto es aplicable a un montón de cosas. De hecho, muchísimas personas en el mundo aplican este principio, desde grandes empresarios hasta artistas increíbles, y les va muy bien. Así que ya os digo que al que le haya llegado y lo quiera aplicar, pues, oye, que le vaya muy bien y ya veréis que os ayuda un montón. Y nada, aquí cierro yo el ciclo de hoy, de un vídeo que no había empezado, pues empecé el ciclo, lo cierro y nos vemos mañana. Adiós.